Venimos reportando en Mirador Mundial que las montañas del norte de Irak recibieron un fuerte influjo de decenas de miles de kurdos que escapan del terror inducido por ISIS. Muchos de los desplazados son de la minoría yazidista, que se refugian en las montañas o intentan cruzar a Siria, pero en las montañas no pueden conseguir víveres o agua para subsistir, especialmente con el calor terrible que hay en esta época del año. ¿Quiénes son? ¿Por qué los milicianos de ISIS los detestan? Hablamos de esa persecución y de la que sufren también los cristianos en el norte de Irak con la profesora Susana Mangana, académica de la Universidad Católica de Uruguay. En Twitter, @Susana Mangana. Profesora, bienvenida. Me pregunto, ¿quiénes son los kurdos? ¿Cómo los podemos definir para una audiencia que no sabe quiénes son? Solo sabe que están en el norte de Irak. Muy bien, buenas tardes, Guillermo. Primero que nada hay que explicar que los kurdos son uno de los pueblos de Oriente Medio que habitan diferentes países, no están solo instalados en el norte de Irak, sino que están desperdigados por la geografía de Oriente Medio, concretamente en Siria, pero también en Irak y en Turquía. Por tanto, al día de hoy se estima que son 46 millones de personas que no tienen un territorio independiente o lo que sería el Kurdistán libre e independiente. Estamos conmemorando el primer siglo de la Primera Guerra Mundial y por tanto también el colapso, el derrumbe del Imperio Turco-Otomano y lo que fue la penetración de las colonias europeas, Francia y Gran Bretaña. Y el pueblo kurdo fue uno de los que se vio mal parado con ese reparto de Oriente Medio porque nunca recibió una tierra independiente. Pero al día de hoy en Irak tenemos un 15% de la población, entre 15 y 20% que son kurdos. No son árabes, pero sí son musulmanes y pertenecen a la rama mayoritaria del sunismo. Y la razón por la que son detestados por el Estado Islámico, que es un grupo terrorista, un grupo islamista ultra radical, es porque ellos están en contra de todas las minorías, así sean los yazidíes, los kurdos, los bahá'í o incluso los chiíes. Hasta el momento en que Nouri al-Maliki se convierte en primer ministro, yo creo que ya por más de 10 años, de Irak. Las intenciones originales de Estados Unidos, luego de la invasión a Irak, era de repartir más equitativamente la presencia política de todos los grupos, los suníes, los chiitas y los kurdos. Ahora, eso no sucede porque fuertemente Nouri al-Maliki, que es un chiita, no es tan abierto en cuanto a estas diferencias. ¿Me equivoco? No, no te equivocas. Precisamente lo que se le achaca, no solo desde Occidente, sino también desde dentro de Irak a Nouri al-Maliki, al primer ministro, nada más y nada menos, del Irak independiente, del Irak post-Saddam Hussein, es que realmente ha seguido prácticas sectarias, aupando al poder a aquellos que lo apoyaban, es decir, ha seguido prácticas clientelares. Lo que ha hecho es alienar a los grupos suníes y los kurdos han ido ganando cada vez más fuerza, más independencia en el norte de Irak. Y curiosamente hoy son aliados del régimen turco, cuando hasta hace muy poco era una alianza envenenada y concretamente eran perseguidos también por el ejército turco. Lo que ocurre es que en Irbil, en Kirkuk, en el norte de Irak, en lo que sería esa tierra del Kurdistán independiente, tenemos yacimientos de petróleo muy importantes y es una fuente de riqueza y un espaldarazo para estos kurdos que ahora ven que quizás tengan una oportunidad real de concretar su anhelo, su sueño de ser independientes. Pero desde aquí, de Latinoamérica, también tenemos que lamentar y criticar la reacción muy tibia, por otra parte, de la comunidad internacional, porque aquellos que nos dedicamos al análisis de Oriente Medio, Guillermo, vemos que la situación de las minorías en todo Oriente Medio empeora día a día, no solo las fricciones con los coptos, los musulmanes en Egipto, sino ahora la situación de hostigamiento, de acoso y casi de limpieza étnica que están viviendo los grupos como yazidíes, pero también los cristianos caldeos, que son pobladores autóctonos del Irak, de la antigua Babilonia, Mesopotamia, porque el cristianismo es anterior al Islam, con lo cual es horrible y sin llegar a creer en todas las imágenes que circulan en redes sociales, yo creo que lo que tenemos que pedir muy alto y claro desde la comunidad internacional es que aquellos países musulmanes que quieren un rol más protagónico en lo que es la geopolítica regional demuestren tener también estatura política para hacerse cargo de esta situación, porque antes de la aniquilación de estos grupos lo que realmente sufrían era un acoso, una estigmación, o si se quiere el estigma de toda la sociedad dentro de sus países. Estamos hablando que el cristianismo es más antiguo que el islamismo. El yazidismo también es más antiguo
que el islamismo, pero ahí es el factor predominante de la diferencia en el pensamiento de la gente que sigue a ISIS y aquellos kurdos étnicos yazidistas que están en el norte de Irak. Quiero hacer un link, también un enlace entre este comentario y el hecho de que tal vez si Nuri al-Maliki hubiera sido más abierto en cuanto a las diferencias étnicas o hubiera incorporado más a estas diferencias étnicas en la política del país, tal vez ISIS no tendría la fuerza que tiene hoy. Claramente, y lo que ocurre, Guillermo, es que estos grupos son una minoría. Estamos hablando aproximadamente 500.000 yazidíes, muchos de ellos han tenido que abandonar su hogar ahora con lo puesto, muchos son ancianos, niños, mujeres, porque son familias muy numerosas que ahora están recluidos o están aislados en esas montañas de Sinjar y que reciben esa ayuda de parte de la aviación estadounidense, que está dejando caer esas raciones, casi raciones de combate, porque llevan agua y alimentos básicos. Pero realmente es una situación dramática y claramente lo que ocurre en Irak es que son políticas tribales, es decir, gobiernan para su clan, gobiernan para aquellos que pueden respaldarlos con votos, y realmente lo que vemos es que no se siguen políticas como, por ejemplo, en estados democráticos de Occidente. Y es por eso que tanto Estados Unidos, las potencias desarrolladas, pero también yo insisto mucho, tú lo sabes, en el rol que debe asumir América Latina, donde hay economías pujantes, donde hay actores regionales como Brasil, como México, que también en los foros multilaterales pueden exigir una reacción de apoyo y de contención por parte de países musulmanes como Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, que justamente a los cuales se les puede pedir que a cambio de ese apoyo político que a veces se le da, Qatar va a celebrar un mundial en 2022, es necesario que demuestren que tienen valentía, agallas, pero el coraje suficiente para evitar este tipo de discursos rancios y obsoletos que alimentan no solo al Estado Islámico, sino a otros grupos como Al-Qaeda, Yihad Islámico, es decir, a la plétora de organizaciones islamistas que captan a jóvenes para su causa y que no respetan a la gente del libro. Tanto cristianos como judíos, al igual que musulmanes, pertenecemos a la familia de las Sagradas Escrituras porque son 3 religiones monoteístas reveladas, no creadas por el hombre. Y eso se ha olvidado, o parece haberse olvidado, en Irak y en Siria. Nos quedan 2 minutos. Quiero hablar de ISIS. Como el informe de Brian Todd recién mostraba, es un grupo más disciplinado que otros rebeldes, mejor equipado, que de hecho se hizo de equipamiento militar como los Humvees de Estados Unidos, ahora que están avanzando en territorio iraquí. Tienen en sus filas a chechenos bien entrenados. ¿Quién más está detrás en la parte política, en la parte económica de ISIS, este grupo tan pero tan temible? Es un grupo muy virulento, de reciente creación, con lo cual todavía estamos estudiando sus orígenes, quiénes son aquellos que se autoproclaman los líderes políticos del mismo. Lo que sí sabemos es que acceden en el mercado negro de armas a material muy sofisticado porque se venden y trafican armas en todo Oriente Medio hoy, pero además están integrados por milicianos, por yihadistas que van a combatir por lo que ellos entienden que es una nueva causa con la cual embanderarse, y ahí tenemos más de 72 nacionalidades. Muchos son musulmanes de origen, como los chechenos a los que tú aludías, Guillermo, pero también hay belgas, hay españoles de Ceuta y Melilla, hay incluso algunos chilenos, con lo cual en América Latina tenemos que prestar atención también. Los servicios de inteligencia seguramente deban cooperar mucho más a la hora de comunicarse y de compartir información vital, porque una vez que se pueda acorralar a este grupo Estado Islámico, no me cabe duda de que Estados Unidos y otros socios en la Unión Europea ven la peligrosidad de este grupo tan virulento. Esas personas tendrán que replegarse, tendrán que volver a sus lugares de origen, y ahí tenemos que después es una amenaza para la seguridad transnacional. Muchísimas gracias, profesora Susana Mangana, experta en temas de Oriente Medio y del mundo árabe, desde Montevideo, en Uruguay, @Susana Mangana. Buenas noches, profesora, gracias. Buenas noches, gracias.